Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos de podernos ver en este día tan especial. Quiero aprovechar para saludar a todos los padres de nuestra iglesia y también a los padres que se conectan por este medio, por su día. Sabemos el papel importante que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros como padres. Necesitamos mucho de la ayuda del Señor para cumplir con esta tarea. También queremos agradecer a nuestros padres que Dios nos ha dado, aunque mi padre ya ha muerto, pero le agradezco a él por su disciplina, también por ayudarme a escoger a mis amistades. Y no siempre los hijos sabemos escuchar a nuestros padres. Me acuerdo cuando era niño todavía, algunos de mis amigos que vivían cerca de mi casa estaban en malos pasos y me acuerdo que algunos de ellos ya estaban hurtando, cogiendo por ahí cosas, pero en una ocasión uno de ellos me dijo: Antonio, ¿no quieres ir a la chacra de mi tío para sacar sandías? Ya, excelente, vamos. Entonces fuimos a Moche, me acuerdo, y yo le decía, bueno, ¿por qué no vamos ya a la chacra? No, me dice, espérate un momento, que mi tío no llega. Y oscureció. En eso fuimos a la chacra y cogí la sandía, la más grande, ¿no? Y justo cuando ya estaba contento con mi sandía, escuché unos disparos. El dueño de la chacra, al ver que estaban entrando unos ladrones a llevarse su cosecha, comenzó a disparar. Ya se imaginarán, solté la sandía en ese momento y empecé a escapar y no paré hasta llegar a mi casa. Bien, vamos a ver, hermanos, esta mañana que Dios nos llama a andar como hijos de luz. Dios nos llama a andar como hijos de luz. Vamos a continuar nuestro estudio en la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Como es un tema bastante extenso, vamos a hacerlo en dos partes. Esta semana voy a estar predicando estos versículos y Pablo, nuestro hermano Pablo Cenepo, continuará la próxima semana. Así que si no me entienden nada, no se preocupen. Pablo les va a explicar muy bien el próximo domingo. Entonces, ¿cómo podemos andar como hijos de luz en medio de este mundo de tinieblas en el que nos encontramos? Vamos a ver a la luz de los versículos del 7 al 11, del 11 del capítulo 5 de Efesios, tres cosas que nos van a ayudar a cumplir con este mandato de Dios de andar como hijos de luz. El primero de ellos es que no participando o asociándonos en las cosas pecaminosas que hace la gente incrédula. El versículo 7 dice: no seas pues partícipe con ellos. No seáis pues partícipes con ellos. El apóstol Pablo nos insta a que como cristianos no seamos partícipes con ellos. ¿Quiénes son estos ellos? Son sin duda los hijos de desobediencia que acaba de mencionar en el versículo anterior. Aquellos que no se cansan de cometer toda clase de pecados y sobre los cuales, dice Pablo, viene la ira de Dios. Al decirnos que no seamos partícipes con estas personas, lo que quiere decir Pablo es que no tengamos ningún compañerismo íntimo, tal que nos lleve a cometer los mismos pecados que ellos cometen. Debemos poner límites a nuestras amistades con las personas incrédulas, con las personas que no son temerosas de Dios. Ya en el Antiguo Testamento Dios le había advertido a su pueblo acerca de las costumbres de las naciones paganas, cosas que ellos no deberían imitar, cosas que ellos no deberían hacer. Ahora, no es necesario cortar con estas amistades, ni alejarnos a vivir a lugares apartados como hacían los monjes, lejos del mundo, sino nos sería imposible cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ser luz en el mundo, tal como Él oró a su Padre Celestial en Juan 17:15 por sus discípulos. Le dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal.
no son del mundo, como tampoco nosotros somos del mundo. El problema, hermanos, con muchos cristianos hoy en día es que hemos olvidado que no pertenecemos a este mundo. Como claramente nuestro Señor, la gente del mundo observa muchas veces a los cristianos y tiene muchas cosas que cuestionar en la vida de los creyentes. Nosotros hemos dado pie para que nos tilden de ociosos, de tramposos, de malos vecinos, malos padres, malos esposos. Y si piensan que estoy exagerando, me acuerdo en una oportunidad cuando estábamos en las alturas en un pueblo de Cajamarcas, en Callancas, en una conferencia para ancianos y líderes de las iglesias. Después que el hermano terminó de exponer su tema, tuvimos un tiempo de preguntas y para que haya más confianza les dimos unos papelitos para que ellos puedan anotar sus preguntas. Entonces yo comencé a leer las preguntas y me sorprendió una sobremanera. Decía algo así: ¿puede una persona, un hombre, que golpea, que maltrata a su esposa, seguir siendo anciano de la iglesia? Los mismos pecados que Pablo ha condenado unos versículos antes que cometen los hijos de desobediencia, los cometemos hoy en la iglesia de Cristo. Aún en la vida de muchos en la iglesia se nota la participación en pecados sexuales. Hay avaricia, y ni qué decir de la forma como nos expresamos. Aún usamos frases con doble sentido. Hacemos uso de chistes subidos de tono. Y ni qué de hablar nuestras conversaciones que no edifican para nada a nuestros hermanos. Hay algunos, inclusive, que usan palabras soeces. Nos hemos asociado con el mundo en la forma como usamos nuestro tiempo libre también. Muchos cristianos nos hemos vuelto adictos al celular. No lo dejamos pero ni para ir al baño. Nos hemos vuelto adictos a la internet, a las películas. Y no somos capaces de discernir qué cosas son apropiadas para un hijo de Dios y qué cosas no. Yo me acuerdo cuando volvíamos con el hermano Iberto de un viaje a Chiclayo con los jóvenes, en el bus estaban pasando una película y hubo una escena fuerte de sexo y el hermano Iberto se tapó los ojos. Muchos cristianos hoy en día, cuando vemos en una película una acción así, abrimos bien los ojos para no perdernos ningún detalle. Y no nos damos cuenta la manera sutil como aún estaba viendo el otro día con mi niña, con mi hijita, una película y había un niño que tenía tendencias homosexuales y los mayores decían, pues no hay problema, ¿no? Sigue tu inclinación y todo eso. Entonces desvían con esas tendencias a nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento con lo que vemos. Nuestros jóvenes se sienten atraídos por la moda del mundo y quieren lucir como sus amigos del mundo, usar sus mismas vestimentas, sus mismos peinados, escuchar su misma música y lo que es más triste, participar de sus fiestas, que ellas incluyen el alcohol, el fumar y si por qué no, el sexo. Por eso es muy pertinente lo que Pablo tiene que decirnos hoy a la iglesia de Cristo. No participen en las cosas que hace esa gente. Y es de tal importancia este punto que lo vuelve a decir en el versículo 11 del capítulo 5. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz, denúncienlas. ¿Por qué Dios prohíbe a sus hijos que nos asociemos con los pecados que cometen las personas incrédulas? De por sí la pregunta ya está de más. ¿Es acaso Dios un aguafiestas, dicen los jóvenes? ¿Qué de malo puede haber en divertirnos un poco, en salir a bailar con mis amigos del mundo? Claro, después que se levante el estado de emergencia, por supuesto, dicen, ¿no? Después de todo, si por allí cometo algún exceso, algún pecado, pido perdón y Dios, como es tan buena gente y me ama, me va a perdonar, ya que soy su hijo. Bueno, si ya hemos conocido el Evangelio, que el apóstol Pablo tan claramente nos ha explicado a lo largo de toda esta epístola a los Efesios, y persistimos en asociarnos con la gente del mundo
para participar en sus pecados, lo único que estamos haciendo es escupirle en la cara a nuestro Señor Jesucristo. Estamos negándonos a obedecer lo que de manera tan clara nos enseña a través de su santa palabra cuando nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Eso está en Juan 2:15. Dice también el autor de Hebreos que si seguimos pecando a propósito, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda una tremenda expectación de juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Y continúa diciendo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos era ejecutado sin compasión. Piensen pues, cuánto mayor castigo para quienes han pisoteado el Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Eso está en Hebreos 10, 26 a 29. Dice, tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que el cristiano que se asocia con la gente del mundo para pecar abiertamente contra Dios va a perder su salvación. No. Lo que muestra muchas veces es que estas personas que escucharon el Evangelio y estuvieron en la iglesia, tal vez nunca entregaron su vida al Señor, nunca fueron salvos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Pero antes, permítanme traerles a la memoria el testimonio de uno de los padres de nuestra patria del Congreso anterior. Él ganó un curul ahí en el Congreso, con la bandera banderándose que era cristiano, evangélico, y cuando llegó al Congreso, ¿qué hizo? Empezó a hacer lo mismo que hacían los congresistas que no eran cristianos. Empezó a quitar el sueldo a sus empleados para cogérselo él. Empezó a vender donaciones que llegaban para la gente con limitaciones. Y en fin, una serie de escándalos que tuvo que ser echado del Congreso, enjuiciado. ¿Y qué dice la gente? Miren, ahí está ese congresista evangélico. Estamos dispuestos a considerar seriamente lo que nos dice el Señor de no asociarnos para participar en las cosas que hace la gente del mundo, o vamos a seguir pisoteando la sangre de Cristo. La segunda cosa que nos ayudará a andar como hijos de luz será a no olvidar de dónde nos sacó el Señor y quiénes somos ahora. Miren el versículo 8 del capítulo 5 de Efesios. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Yo no sé a ustedes, pero a mí Dios me sacó de la más absoluta oscuridad. Estaba en las tinieblas. Vivía una vida llena de pecado, haciendo todo lo que desagrada al Señor. Aunque podía disfrutar de muchas cosas materiales, nada me producía la paz y el gozo que he podido encontrar en Jesús. Y de ese fango me sacó Dios, de esa tremenda oscuridad. Y eso es algo que nunca debo olvidar, para que de esa manera no caiga en el orgullo de creerme que soy mejor a otros, sino sobre todo para que aprenda a comportarme como lo que ahora soy, luz en el Señor. El apóstol Pablo era alguien que creo que no solo nunca olvidó de dónde lo sacó el Señor, sino también siempre tenía en su memoria lo desdichada que fue su vida antes de su encuentro personal con el Señor en el camino a Damasco. En el capítulo 2 de esta misma carta a los Efesios, en el versículo 1 le dice a los cristianos, antes ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y sus muchos pecados. Vivían obedeciendo al diablo. Pero luego en el versículo 3 se incluye y dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos objeto del enojo de Dios.
Y cuando le escribe a su fiel amigo Timoteo en su primera carta, le dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso está en 1 Timoteo 1:15. Ojo que no dice, yo era el primero, sino yo soy el primero de los pecadores. ¿Acaso se contradice Pablo cuando escribe, por ejemplo, que los que están en Cristo son nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron? No. Lo que él estaba pensando no tiene nada que ver con lo que era en Cristo, porque él había sido hecho justo y librado del poder del pecado gracias a la cruz, al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero está pensando en sí mismo como nosotros debemos pensar sobre nosotros mismos, que a pesar de estar unidos a Cristo, la carne aún sigue activa en nuestras vidas. Todavía luchamos con ella y si bajamos la guardia puede engañarnos y hacernos caer. En ese sentido, ayuda a no olvidar lo que hemos hecho en nuestra vida pasada, lo malo, lo feo y todas aquellas cosas de las cuales hoy nos avergonzamos. Tenemos que tenerlas muy presente para andarnos con sumo cuidado, porque en un instante podemos caer a la tentación. No importa el tiempo que tengamos asistiendo a la iglesia o el puesto que ocupemos en ella. Es acerca de esto de lo que Pablo habla cuando dice, no olviden que en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Me acuerdo cuando estaba en el seminario, escuché el testimonio de un misionero ya bastante mayor de edad, le faltaban solo 2 años para jubilarse. En una oportunidad que su esposa viajó a los estados, estaba dando consejería a un joven y cayó en el pecado de fornicación, de homosexualidad. Cuando su esposa volvió, él le contó, confesó su pecado y el joven empezó a extorsionarlo, a pedirle dinero. Y su esposa le dijo, no tienes que confesar tu pecado delante de la iglesia. Y así lo hizo. La iglesia, por supuesto, le pidió que deje el ministerio. Su misión también le quitó todo apoyo. Él dice que cuando volvió a su país, los cristianos lo miraban como si tuviera una enfermedad contagiosa, el SIDA, le decían que busque ayuda en un psicólogo. Pero Dios, dice, lo ayudó a salir de esa situación. Hubo un tiempo en que estábamos en las tinieblas, en el que no podíamos vernos tal como éramos. Estábamos hundidos en las más densas tinieblas, pero Cristo vino e invadió toda nuestra vida y nos ayudó a vernos tal como somos. Estamos dispuestos a nunca olvidar de dónde nos sacó el Señor y andarnos con cuidado, sabiendo que nuestro enemigo está al acecho de nosotros para hacernos caer y que ahora somos luz en el Señor. Y que necesitamos ser esas lumbreras que alumbren a la gente del mundo que esté en tinieblas. La tercera cosa que necesitamos hacer para poder andar como hijos de luz es que no debemos dejar de mostrar los frutos que son agradables a Dios. Eso se encuentra en el versículo 9 y 10. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ser un verdadero cristiano, alguien que anda en la luz del Señor, se tiene que evidenciar en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta diaria. La luz que Cristo ha traído a nuestra vida tiene que notarse en cada cosa que hacemos, porque los frutos de los que son luz en el Señor son visibles. Pablo menciona 3, la bondad, la justicia y la verdad. La bondad tiene que ver con la caridad para con los otros, sobre todo con los que más sufres. Cuando las personas nos ven, tienen que decir, mira qué buena gente es esa persona. Es desprendido 100%, capaz aún de dejar de comer para compartir con los que tienen necesidad. La justicia, sus estándares son siempre los de Dios, no está pensando de manera egoísta. Y la verdad, ve cada cosa a la luz de la palabra de Dios, conoce las escrituras y las considera como su guía, tal como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Pablo en el versículo 10 nos dice que para mostrar estos frutos en nuestra vida tenemos que aprender a comprobar que lo que estamos haciendo es agradable al Señor. Es decir, aprender a discernir qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque esto en definitiva marcará la diferencia con aquellos del mundo que se niegan a hacer lo que agrada a Dios. Nuestro Señor Jesús lo dijo de manera tan clara en Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que agrada a Dios, lo que Dios quiere. Hermanos, si decimos ser luz en el Señor, estamos llamados a llevar una vida de transparencia y apertura cristiana sin nada que avergonzarnos delante de Dios. Y esto solo se logra haciendo lo que agrada al Señor. Este estilo de vida sin duda traerá gozo a nuestra vida. Ya no tendremos nada que ocultar o temer delante de nuestros hermanos, ni mucho menos delante de Dios. Tenemos en nuestras manos el manual por excelencia para saber qué cosas agradan a Dios y se pueden evidenciar en nuestras vidas estos frutos que alegran sobremanera el corazón de nuestro Dios, tal como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:10. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el amor de Dios. Hermanos, el Señor nos llama en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, de seguro, los últimos tiempos, ya que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, a considerar bien nuestros caminos, la forma como estamos andando, que nuestros frutos se hagan evidentes, ya que nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Es nuestra forma de andar la vida, la de un verdadero hijo de Dios que anda en la luz? ¿Se están evidenciando en nosotros los frutos que agradan al Señor? ¿Estamos siendo luz para otras personas que andan en tinieblas? Dios no nos está demandando que hagamos nada que no esté a nuestro alcance. Lo único que desea es que andemos como lo que somos, hijos de la luz. Cada uno de nosotros somos testimonios vivos del poder de Dios, de cómo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo me acuerdo del testimonio de un hermano que por un tiempo congregó con nosotros, que me dijo, mira Antonio, yo estuve sumido en las drogas por mucho tiempo. Vivía literalmente en la basura, buscando en la basura qué comer. Y Dios me sacó de allí. Aunque no tuve dinero para ir a un centro para las adicciones, Dios me curó. Nunca más, dice, volví a probar la droga hasta el día de hoy. Y hoy Dios lo está usando a este hermano en el ministerio, es pastor de una iglesia. Hemos visto entonces, hermanos, que para poder andar como hijos de luz, necesitamos en primer lugar no participar o asociarnos con las cosas pecaminosas que hace la gente del mundo. Necesitamos no olvidar nunca de dónde nos sacó el Señor y quiénes somos ahora, hijos de luz. Y no dejar de evidenciar los frutos que agradan a Dios, como la bondad, la justicia y la verdad. Vamos a orar. Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial, de verdad que estamos muy agradecidos por todo tu amor para con nosotros. Estábamos hundidos en el fango, en el lodo, en las tinieblas, Señor, en la oscuridad. Y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros y sacarnos, Señor, de esa situación y darnos vida, vida eterna y traernos a tu luz. Ahora queremos que tú nos ayudes, Señor, a poder ser luz para otros, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a cumplir con esta misión tan importante que nos has dejado, Señor, de poder alumbrar, Señor, no con nuestra propia luz, sino con la tuya, Señor, para que de esa manera mucha gente, Señor, venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.